Hay una imagen que pocos conocen. Un hombre de mediana edad, solo en una habitación cerrada, con una lámpara de aceite encendida sobre la mesa. Afuera, Europa se encamina hacia la guerra. Adentro, el hombre está dibujando. No planos, no mapas de territorios reales. Dibuja figuras extrañas, criaturas sin nombre, símbolos que llevan años visitándolo en sueños. A veces escucha voces, a veces cree estar perdiendo la razón, pero sigue dibujando, escribe, copia todo en un cuaderno de cuero rojo, porque sabe con una certeza que no puede explicar que lo que está encontrando en las profundidades de su propia mente no le pertenece solo a él, le pertenece a todos, a cada persona que alguna vez tuvo miedo sin saber por qué, a cada uno que amó más allá de lo razonable, a cada quien que sintió en algún momento de la noche que dentro de ellos vivía alguien más. Ese hombre era Carl Gustav Jung, y las ideas que comenzó a escribir en aquella habitación oscura todavía nos persiguen, no porque sean antiguas, sino porque son verdaderas de una manera que incomoda, que sacude, que no nos deja en paz. Si estas exploraciones nocturnas de vidas extraordinarias te acompañan al final de un día largo, considera suscribirte a este canal y dejar un comentario con lo que más resuena en ti. Estas historias se hacen para escucharse en la quietud, en la penumbra, justo en el borde entre el despertar y el sueño. Si esta noche la historia de Jung encuentra algo en ti, eso es exactamente lo que él hubiera esperado. Las ideas de Jung no viven solo en los libros de psicología, viven en cada película donde un héroe debe enfrentarse a su lado oscuro, en cada conversación donde alguien admite que sus sueños le dijeron algo que su mente consciente no quería escuchar, en los test de personalidad que millones completan cada año sin saber que fueron diseñados con sus conceptos, en Alcohólicos Anónimos, que lleva su huella sin mencionarlo, en el cine, la literatura, la filosofía popular, las terapias modernas. Jung se filtró en la cultura como agua en tierra seca, tan profundo que ya no lo vemos, pero sigue ahí, dando forma a la manera en que nos entendemos a nosotros mismos. Esta es la historia para dormir de Carl Gustav Jung, el hombre que bajó a la oscuridad para traernos un mapa. Capítulo 1. El niño con dos almas. El lago Constanza es tranquilo en julio. El agua refleja un cielo que en verano parece más ancho que en cualquier otro lugar de Suiza, como si el horizonte hubiera decidido abrirse un poco más, concederse ese lujo. Fue junto a ese lago, en el pequeño pueblo de Kesswil, donde Carl Gustav Jung llegó al mundo el 26 de julio de 1875. No con fanfarria, no con el tipo de comienzo que uno esperaría de alguien destinado a cambiar la manera en que la humanidad se piensa a sí misma. Llegó en silencio, como llegan los niños que cargarán mucho. Fue el primer hijo que sobrevivió. Antes de él habían llegado otros que no pudieron quedarse, y esa sombra invisible de los que no vivieron se posó discretamente sobre la cuna donde dormía el pequeño Carl. Su padre, Paul Jung, era pastor protestante, un hombre de fe que, con el paso de los años, fue perdiendo esa misma fe de manera lenta y devastadora, como quien ve escurrirse el agua entre los dedos
sin poder hacer nada por evitarlo. Paul era bondadoso, ordenado, intelectualmente honesto, y precisamente esa honestidad lo fue llevando a un lugar oscuro, la duda. No la duda festiva del filósofo que debate en los salones, sino la duda seca, árida, que le robaba el sueño a un hombre cuyo oficio entero dependía de la certeza. Carl lo observó desde pequeño con esa atención peculiar que tienen los niños que se sienten solos. Esa mirada que lo registra todo porque no tiene con quién compartirlo. Vio a su padre rezar con los labios mientras los ojos decían otra cosa. Vio a un hombre atrapado entre lo que debía creer y lo que en realidad sentía. Y algo en esa imagen se grabó en Jung tan profundo que nunca lo abandonó del todo. La relación entre Dios y la psique humana se convertiría, décadas más tarde, en una de sus obsesiones más persistentes y más perturbadoras. La madre era otra historia. Emilie Preisberg era una mujer inteligente, culta, de una familia suiza de ilustres tradiciones religiosas, pero tenía algo que los vecinos y el propio Carl percibirían desde muy temprano como una extrañeza difícil de nombrar. Durante el día era perfectamente normal, incluso encantadora, pero de noche se transformaba, o al menos así lo recordaba Jung en su vejez, con esa mezcla de precisión y asombro con que un hombre describe algo que marcó su infancia sin que pudiera entenderlo del todo. Emily hablaba de espíritus. Afirmaba que entidades la visitaban en su habitación cuando el resto de la casa dormía. Tenía opiniones que parecían venir de otro lugar, pronunciadas con una voz diferente a la que usaba para pedir el pan o supervisar la cocina. Jung creció, entonces, entre un padre que dudaba de lo sagrado y una madre que parecía habitada por ello, entre la razón que se derrumba y el misterio que se instala sin pedir permiso. No es difícil imaginar lo que eso hizo con un niño, sensible, solitario, que pasaba horas enteras junto al lago o en los bosques cercanos, pensando. No es difícil imaginar la textura de esas tardes, la luz oblicua sobre el agua, el sonido de las campanas de la iglesia donde su padre predicaba sin creer del todo, y adentro de ese niño, la certeza oscura de que el mundo visible era apenas la superficie de algo mucho más vasto. Cuando Carl tenía 4 años, la familia se mudó a Kleinhuningen, un barrio junto a Basilea. El cambio hizo bien a la madre, que volvió a estar más presente, más entera. Pero el niño ya era quien era. Ya había empezado a construir su mundo interior con los materiales que tenía a mano, los sueños, las sombras, el silencio. Hubo un objeto que resumió todo aquello antes de que Jung tuviera palabras para nombrarlo. Era un pequeño monigote que talló en el extremo de una regla de madera, una figura humana rudimentaria de unos pocos centímetros. Lo colocó dentro de su estuche de lápices, junto a una piedra que había pintado de colores en su mitad superior y que guardaba como si fuera un tesoro. Luego subió al ático de la casa y escondió el estuche en una viga. Nadie más sabía que estaba ahí. De vez en cuando la vida se sentía demasiado pesada o demasiado confusa, Carl subía al ático, abría el estuche y miraba al pequeño monigote. A veces le traía pequeños mensajes escritos en su propio idioma secreto, un código que él mismo había inventado y que nadie más podía leer. El acto le producía una sensación
que él describió más tarde como paz profunda, como la satisfacción de haber cumplido con algo importante sin saber exactamente qué. Décadas después, cuando Jung ya había recorrido el mundo, cuando había leído sobre los objetos sagrados de los aborígenes australianos y los tótems de las culturas indígenas de América, cuando había estudiado el simbolismo de todas las grandes tradiciones religiosas de la humanidad, volvió al recuerdo del monigote con una claridad electrizante. Lo que había hecho de niño, solo, en aquel ático suizo, era estructuralmente idéntico a lo que hacían culturas que jamás habían tenido contacto entre sí. El mismo impulso, el mismo tipo de objeto cargado de significado, de la misma necesidad de crear un lugar sagrado entre lo mundano. Esa fue la primera chispa del concepto que lo haría famoso, el inconsciente colectivo. La idea de que ciertos patrones, ciertas necesidades, ciertas formas del alma humana no se aprenden sino que se heredan, que están escritas en nosotros desde antes de que pudiéramos elegir nada. Pero eso vendría mucho después. Por ahora, era solo un niño con un secreto en el ático, y eso le bastaba. La infancia de Jung no fue fácil en el sentido convencional. Era torpe en los juegos que requerían velocidad o destreza física, pero extraordinariamente hábil para la lectura, para la observación, para los silencios prolongados que a otros niños ponían nerviosos. Tenía pocos amigos genuinos. Prefería el campo a la ciudad, los libros a las conversaciones superficiales y la soledad activa a la compañía vacía. Esta manera de estar en el mundo, este volcarse hacia el interior más que hacia el exterior, sería mucho más tarde la base de uno de sus conceptos más populares: la distinción entre introversión y extraversión. Jung no inventó esos términos como categorías abstractas, los descubrió primero en su propio cuerpo, en la manera en que él mismo procesaba el mundo. Cuando tenía 12 años, ocurrió algo que cambió el curso de su vida escolar y que él mismo reconocería décadas después como su primera experiencia consciente de la neurosis. Un compañero mayor lo empujó con tanta fuerza en el patio del Humanistisches Gymnasium de Basilea que Jung cayó al suelo y perdió brevemente el conocimiento. Mientras yacía ahí, mareado, tuvo un pensamiento que describió como casi delicioso en su crueldad consigo mismo. Ahora ya no tendrás que ir a la escuela. Y así fue. A partir de ese día, cada vez que caminaba hacia el colegio o abría un libro de tareas, se desmayaba. Los médicos sospecharon epilepsia. Su padre, angustiado, hablaba de ello en voz baja con los visitantes, intentando no asustar al niño. Jung lo escuchaba todo. Fue oyendo a su padre hablar de sus preocupaciones económicas, de lo que pasaría si el niño no podía estudiar ni trabajar, que algo se disparó en Carl con una claridad brutal. Se metió al estudio de su padre, abrió un libro de gramática latina y comenzó a leer. Se desmayó 3 veces. Las 3 veces se levantó. Siguió leyendo. No volvió a desmayarse nunca más. Años después, recordando ese momento, Jung escribió algo que resume buena parte de lo que sería su vida entera. Aquello me enseñó lo que es una neurosis. La mente crea sus propias prisiones, pero si uno las mira directamente, sin apartar la vista, a veces se abren solas. En la adolescencia, Jung se debatió entre varios mundos posibles. Quería estudiar arqueología,
Sentía que los restos materiales del pasado contenían algo parecido a las voces que escuchaba en los sueños, pero la Universidad de Basilea no ofrecía esa carrera y la familia no tenía dinero para mandarlo lejos. Pensó en la teología, siguiendo los pasos de su padre y de toda una larga tradición familiar, pero la fe no le resultaba suficientemente amplia. Lo que le interesaba no era la doctrina, sino el misterio. No la respuesta, sino la pregunta. No el sermón, sino el silencio que hay antes del sermón. Cuando el predicador aún no sabe qué va a decir y la congregación aún no sabe qué quiere escuchar. Fue un libro lo que decidió su destino. En sus últimos años de adolescencia cayó en sus manos un texto de psiquiatría que describía la disciplina como el territorio donde se encuentran la biología y el espíritu, donde los síntomas del cuerpo hablan el lenguaje del alma. Jung leyó esas páginas con la sensación de que alguien había finalmente puesto nombre a algo que él llevaba años sintiendo sin poder articular. La psiquiatría no era solo medicina, era el estudio de aquello que hace que los seres humanos sean tan difíciles de entender para sí mismos. Era la ciencia del interior. Era, aunque nadie lo llamara así todavía, el mapa de la oscuridad. En 1895, Carl Gustav Jung comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Basilea. Tenía 20 años. Su padre murió al año siguiente, dejando a la familia en una situación económica precaria de la que los rescataron parientes y algunas pequeñas ayudas institucionales. Jung estudió con la intensidad de alguien que sabe que el tiempo no es infinito y que el mundo no espera. Leía filosofía además de medicina. Schopenhauer, Kant, Nietzsche. Buscaba en ellos lo que la ciencia aún no le podía dar. Una manera de pensar la experiencia interior con la misma seriedad con que la ciencia piensa el mundo exterior. Cuando terminó sus estudios, tenía ya una convicción que lo acompañaría toda la vida. La mente humana no era un accidente, no era solo un conjunto de reacciones químicas o un reflejo de la infancia temprana. Era algo antiguo, algo más grande que cualquier individuo, algo que llevaba grabada en sí misma la historia entera de la especie. Ese presentimiento, esa intuición que todavía no tenía nombre ni teoría, era la semilla de todo lo que vendría. El niño que guardaba un monigote secreto en el ático se había convertido en un joven médico dispuesto a bajar a los sótanos de la mente humana. Y lo que encontraría ahí cambiaría para siempre la manera en que el mundo occidental se piensa a sí mismo. Pero primero tendría que conocer a alguien. Primero tendría que encontrar un padre intelectual cuya sombra fuera lo suficientemente grande como para definirlo y cuyo abandono fuera lo suficientemente doloroso como para liberarlo. Capítulo 2. El hijo pródigo de Freud. El Burghölzli era el tipo de lugar que se metía en los sueños. Un hospital psiquiátrico en las afueras de Zúrich, construido sobre una colina con vistas al lago, donde la belleza del paisaje y la gravedad del sufrimiento humano convivían con esa indiferencia particular que tienen los lugares donde se concentra demasiado dolor. El olor era una mezcla de carbólico y humedad, de ropa lavada demasiadas veces, de pasillos largos que nunca terminaban de calentarse del todo, aunque afuera brillara el sol. Las puertas de las salas tenían cerraduras de metal que hacían un sonido pesado, definitivo, cada vez que se abrían o se cerraban. Carl Jung
Llegó ahí en el otoño de 1900, con 25 años y las manos llenas de teorías que todavía no sabía cómo probar. Su jefe era Eugen Bleuler, uno de los psiquiatras más importantes de Europa, el hombre que acuñaría el término esquizofrenia y que dirigía el Burghölzli con una mezcla de rigor científico y profunda humanidad. Bleuler creía que incluso los pacientes más perturbados tenían algo que decir, que sus síntomas eran un lenguaje y no simplemente un ruido. Y esa convicción resonó en Jung como la confirmación de algo que él ya intuía. Jung se sumergió en el trabajo con una energía que impresionaba a sus colegas. Pasaba horas con los pacientes más difíciles, los que otros médicos consideraban casos perdidos, no porque fuera particularmente compasivo en el sentido sentimental, sino porque sentía que en esos hombres y mujeres que habían perdido el contacto con la realidad ordinaria, había algo que los demás tenían el privilegio de ignorar. Sus mentes fragmentadas eran como mapas rotos de un territorio que los llamados cuerdos visitaban solo en sueños. Y Jung quería entender ese territorio. Fue durante esos primeros años en el Burghölzli que desarrolló sus experimentos de asociación de palabras. El procedimiento era simple en apariencia. El médico pronunciaba una palabra y el paciente debía responder con la primera que le viniera a la mente. Pero la simplicidad era engañosa. Jung medía no solo la respuesta, sino el tiempo que tardaba en llegar, las dudas, los silencios, las repeticiones, las palabras extrañas que aparecían sin relación aparente con el estímulo. Y en esos silencios, en esas demoras, en esas palabras inesperadas, comenzó a ver algo. Había puntos de tensión dentro de la psique. Lo leyó con esa manera suya de leer que era más cercana a una conversación que a una recepción pasiva, subrayando, discutiendo en los márgenes, volviendo a páginas anteriores con preguntas nuevas. Y algo en él se encendió. No todo lo que Freud decía le parecía correcto. Algunas cosas le resultaban demasiado reduccionistas, demasiado centradas en la sexualidad como motor único de la vida interior. Pero la arquitectura fundamental, la idea de que existe una vida psíquica inconsciente que determina nuestra experiencia consciente mucho más de lo que reconocemos, eso le parecía no solo plausible, sino evidente. Era lo que él llevaba viendo en el Burghölzli desde que llegó. Era lo que sus experimentos de asociación le venían diciendo en cifras y pausas y palabras equivocadas. Le envió a Freud un ejemplar de sus propios estudios. Freud ya lo había comprado. Se inició una correspondencia. El 3 de marzo de 1907, Jung viajó a Viena por primera vez para conocer a Freud en persona. Tenía 31 años. Freud tenía 50. La diferencia de edad no era solo numérica, era la diferencia entre un hombre que ha construido un sistema y un hombre que todavía está buscando cuál construir. Se sentaron a hablar en el despacho de Freud, rodeados de libros y de las pequeñas figurillas antiguas que Freud coleccionaba con devoción de arqueólogo. Y hablaron durante 13 horas sin parar. Jung lo recordaría el resto de su vida con una mezcla de asombro y algo parecido a la nostalgia. Fue la conversación más larga y más intensa que había tenido hasta entonces con otro ser humano. Freud era brillante, incisivo, generoso en el debate, pero absolutamente
inflexible en sus convicciones centrales. Y Jung era exactamente lo que Freud había estado buscando sin saberlo. Un hombre más joven, educado en la mejor tradición académica suiza, que no era judío. Este detalle importa y merece ser dicho con claridad. Freud vivía en una Europa donde el antisemitismo no era solo un prejuicio residual, sino una fuerza activa y creciente. El psicoanálisis, su creación, era atacado frecuentemente por sus detractores como ciencia judía, como si el origen étnico de su fundador contaminara sus ideas. Freud temía, con razón, que ese rechazo ahogara el movimiento antes de que pudiera desarrollarse. Jung era suizo, protestante, de familia respetable. Jung era, en el cálculo estratégico de Freud, el escudo perfecto, el heredero que haría que el psicoanálisis pareciera universal en lugar de particular. Freud lo instaló como presidente de la recién fundada Asociación Internacional de Psicoanálisis. Lo llamó públicamente su hijo adoptado, su príncipe heredero, el hombre que llevaría la antorcha hacia el futuro. Era un honor extraordinario. Era también, como Jung comprendería más tarde, una jaula dorada, porque Freud quería un sucesor, no un colega. Quería a alguien que llevara sus ideas hacia adelante, no a alguien que las cuestionara. Y Jung, que era exactamente el tipo de persona que cuestiona todo antes de aceptarlo, empezó a ver muy pronto que el sistema freudiano, por poderoso que fuera, tenía límites que a él le resultaban insoportables. El más importante era el inconsciente. Para Freud, el inconsciente era una especie de sótano donde la mente arrojaba todo lo que resultaba demasiado doloroso, demasiado vergonzoso o demasiado amenazante para ser reconocido conscientemente. Era un depósito de lo reprimido, de los deseos rechazados, de los traumas enterrados. Era personal, individual, formado por la historia específica de cada ser humano. Esta visión le parecía a Jung importante, pero radicalmente incompleta, porque lo que él veía en sus pacientes, lo que encontraba en las mitologías, en los sueños, en las tradiciones religiosas de culturas que jamás habían tenido contacto entre sí, le sugería algo diferente, más antiguo, más grande que cualquier individuo, un inconsciente que no era solo personal, sino colectivo, compartido por toda la especie, poblado de formas e imágenes que aparecían en todos lados porque eran parte de la arquitectura misma del ser humano. A esto se añadía la insistencia de Freud en la sexualidad como fundamento de toda la vida psíquica. Una insistencia que Jung encontraba, si no incorrecta, al menos exageradamente estrecha. La libido para Jung no era solo energía sexual, era energía vital en el sentido más amplio, la fuerza que impulsa al ser humano hacia el significado, hacia el crecimiento, hacia lo sagrado. Las diferencias se fueron acumulando en silencio durante años, como grietas que se ensanchan lentamente bajo la superficie antes de que el suelo ceda. En el verano de 1909, Jung y Freud viajaron juntos a Estados Unidos. Invitados a hablar en la Universidad de Clark en Massachusetts, en el barco que los llevaba al otro lado del Atlántico, acordaron analizarse mutuamente los sueños para pasar el tiempo. Fue durante ese análisis que Jung vio con claridad lo que prefería no ver. Freud,
al llegar a ciertos sueños propios, se negaba a dar información personal necesaria para interpretarlos. No puedo arriesgar mi autoridad, le dijo, según el recuerdo de Jung. Para Jung, esa frase fue como una pequeña traición. La autoridad nunca debería estar por encima de la verdad. Ese era, en su visión, exactamente el tipo de ceguera que el psicoanálisis debería curar. En 1912, Jung publicó un libro que lo cambió todo. Transformaciones y símbolos de la libido era un texto largo, denso, lleno de referencias a mitologías de todo el mundo, en el que Jung desarrollaba su propia visión del inconsciente y de la energía psíquica, apartándose abiertamente de los postulados centrales de Freud. Lo envió al correo sabiendo lo que provocaría, y así fue. Freud lo leyó y lo encontró inaceptable. Las cartas entre ambos se volvieron frías, luego formales, luego dolorosas. En noviembre de 1912 se encontraron en Múnich en una reunión de colegas. En un momento de la conversación, mientras Jung hablaba, Freud se desmayó. Jung lo recogió del suelo y lo llevó en brazos hasta un sofá. Fue la última vez que se vieron en términos relativamente cordiales. En septiembre de 1913 se encontraron por última vez en un congreso en Múnich. Ya no hubo calor, ya no hubo debate productivo, solo la cortesía helada de dos hombres que han decidido, sin decírselo directamente, que no pueden seguir juntos. Meses después, Freud le escribió una carta breve. Su relación personal quedaba disuelta. Jung renunció a la presidencia de la Asociación Internacional. Se fue. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Los colegas que lo habían respetado en el círculo psicoanalítico lo abandonaron. Algunos lo atacaron públicamente. Quedó sin la red de apoyo profesional que Freud le había proporcionado, sin el paraguas institucional, sin la identidad que había construido durante 6 años como heredero del movimiento. Tenía 38 años, una reputación en ruinas entre los psicoanalistas y la sensación oscura de haber perdido no solo un colega, sino algo que se parecía peligrosamente a un padre. Afuera comenzaba el siglo más violento de la historia humana. Adentro, en la psique de Carl Jung, algo también estaba a punto de romperse o de abrirse. A veces es difícil distinguir entre ambas cosas. La ruptura había dejado al descubierto algo que Jung no podía nombrar pero sí sentir. Estaba solo frente a algo enorme, algo que lo esperaba en la oscuridad de su propia mente y que ya no podía seguir ignorando. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Capítulo 3. El libro rojo. En el otoño de 1913, Carl Jung comenzó a tener visiones. No eran alucinaciones en el sentido clínico. Ese colapso involuntario de la percepción que él había visto tantas veces en sus pacientes del Burghölzli. Eran algo diferente, algo que llegaba entre el sueño y la vigilia, en los bordes del día, cuando la mente está demasiado cansada para mantener sus defensas, pero demasiado alerta para descansar del todo. Veía inundaciones, veía ríos europeos desbordados, cubriendo los valles de Suiza, de Alemania, de Austria. Veía cadáveres flotando en el agua turbia, con miles y miles de cuerpos arrastrados por una corriente amarilla y espesa. Veía el continente entero anegado, y sobre el agua, una voz o una sensación que le decía que eso era real,
que eso estaba por suceder. Lo primero que pensó fue lo que cualquier psiquiatra honesto pensaría. Estoy desarrollando una psicosis. Había dedicado su carrera a estudiar el colapso de la mente humana. Conocía sus síntomas. Y lo que estaba experimentando tenía demasiados elementos en común con lo que veía en sus pacientes. La posibilidad lo aterraba y al mismo tiempo lo fascinaba, porque incluso en medio del miedo, una parte de él observaba, tomaba notas, se preguntaba qué significaba todo aquello. Entonces, en agosto de 1914, comenzó la Primera Guerra Mundial. Los ejércitos cruzaron las fronteras, los ríos se llenaron de hombres muertos. Europa ardió exactamente como él había visto. Jung se quedó paralizado ante esa coincidencia durante días. ¿Había previsto la guerra? ¿Era eso posible? ¿O su mente, con su formación clínica y su agudo sentido de la historia, había simplemente leído las señales que estaban ahí para cualquiera que quisiera verlas y las había procesado en forma de imágenes en lugar de análisis? No lo sabía, pero la pregunta abrió algo en él que no pudo volver a cerrar. Si su mente inconsciente había accedido a algo que su mente consciente no sabía, ¿qué más había ahí abajo? ¿Qué otros conocimientos, qué otras verdades esperaban en las capas más profundas de la psique, más allá de lo personal, más allá de lo individual? Tomó una decisión que por cualquier criterio académico convencional era una locura. Decidió bajar deliberadamente. Decidió no seguir resistiendo las visiones, no seguir protegiéndose de ellas con la coraza del racionalismo clínico, sino abrirse a ellas de manera consciente y controlada, como un buzo que desciende a aguas profundas con la cuerda bien atada y los pulmones llenos de aire. Lo llamó imaginación activa. No era hipnosis, no era meditación en el sentido oriental del término, aunque tenía elementos de ambas. Era un estado de conciencia deliberadamente expandido, en el que Jung permitía que las imágenes del inconsciente emergieran libremente mientras él permanecía como observador atento, sin dejarse arrastrar del todo, sin perder el hilo que lo unía a la realidad ordinaria. Lo que encontró en esas profundidades lo cambió para siempre. Comenzó a llevar registro de todo en una serie de cuadernos que llamó sus libros negros. Escribía lo que veía, lo que escuchaba, lo que sentía. Conversaba en la página, con figuras que emergían de su inconsciente como personajes de una novela que él no había elegido escribir. Había una figura en particular que volvía con regularidad y que Jung encontraba a la vez fascinante y perturbadora. Era un anciano con alas de martín pescador, que le hablaba con una sabiduría serena y a menudo imprevisible. Lo llamó Filemón. Y Filemón le enseñó algo que Jung describió como una de las revelaciones más importantes de su vida: que no todos los pensamientos son del pensador, que la mente genera contenidos que tienen su propia autonomía, su propia dinámica, su propia intención, que cuando uno tiene un pensamiento inquietante o extraño, ese pensamiento no siempre es una producción del yo consciente, puede venir de otra parte. Esta idea, que podría sonar mística o peligrosa, era para Jung eminentemente práctica, porque si los contenidos del inconsciente tienen autonomía propia, entonces no es suficiente reprimirlos o ignorarlos. Hay que dialogar con ellos.
Hay que conocerlos, hay que integrarlos. La salud psíquica no consiste en desterrar la oscuridad, sino en hacer las paces con ella, en entender de dónde viene y qué quiere. De esas conversaciones con Filemón y con otras figuras del inconsciente, nacieron los conceptos que definirían la psicología analítica. La sombra, ese lado oscuro de la personalidad que todos tienen y casi nadie quiere reconocer, formado por todo aquello que la persona rechaza de sí misma, que proyecta en otros, que convierte en el mapa de sus miedos y sus prejuicios. El ánima y el animus, las figuras del alma interior con género contrario al consciente, la parte femenina en el hombre y la parte masculina en la mujer, que cuando se ignoran se vuelven problemáticas y cuando se integran se convierten en fuente de creatividad y de comprensión. El sí mismo, en alemán das Selbst, el centro más profundo de la personalidad, más grande que el yo consciente, el punto de equilibrio al que la psique aspira naturalmente en su proceso de crecimiento, y la individuación, el camino que lleva hacia ese centro, el proceso de convertirse en quien uno realmente es, que Jung concebía no como algo que se completa en la infancia o en la juventud, sino como la tarea de toda una vida, especialmente urgente en la segunda mitad. Alrededor de 1915, Jung encargó que le hicieran un libro de gran formato, encuadernado en cuero rojo, y comenzó a transcribir en él, con una caligrafía cuidadosa que remedaba los manuscritos iluminados de la Edad Media, las visiones y reflexiones más importantes de sus libros negros. Acompañó el texto con ilustraciones que pintó él mismo. Figuras extrañas, mandalas elaborados, imágenes simbólicas que combinaban iconografía cristiana con mitología pagana, con imágenes de sueños, con formas que no pertenecían a ninguna tradición reconocible, pero que se sentían profundamente necesarias. Trabajó en ese libro de manera intermitente durante 16 años. No lo mostró a casi nadie. No lo publicó. Era, en el sentido más literal, su libro más privado, el documento de un viaje que solo él había hecho y que no sabía si alguien más sería capaz de comprender. El manuscrito rojo permaneció guardado casi 90 años después de su muerte. No sería publicado hasta 2009, casi medio siglo después de que Jung dejara de existir. Pero en aquella época, en la quietud de su estudio, en Kusnacht, mientras el mundo ardía en guerra, Jung no pensaba en la publicación. Pensaba en sobrevivir. Pensaba en no hundirse. Pensaba en tender el hilo de regreso a la orilla sin perder lo que había encontrado en las profundidades. En medio de ese descenso hubo una mujer. Toni Wolff había llegado al consultorio de Jung en 1910 como paciente, una mujer joven y brillante con una depresión severa que los médicos convencionales no habían sabido tratar. Jung la trató y algo cambió entre ambos. Toni tenía una inteligencia poco común, una capacidad para el pensamiento simbólico que la hacía una interlocutora extraordinaria y una sensibilidad que resonaba con la de Jung de maneras que su esposa Emma, por toda su lealtad y su inteligencia propias, no siempre podía igualar. La relación entre Jung y Toni Wolff se convirtió en algo que excedía los límites de lo profesional y los límites de lo apropiado. Fue un vínculo íntimo que duró décadas, que Jung
no ocultó a Emma y que Emma Jung sostuvo con una dignidad que debería reconocerse porque fue extraordinaria y tuvo un costo que no se puede ignorar. No hay manera de narrar la vida de Jung sin mencionar este triángulo, porque sería falsearlo. El hombre que estudió la sombra, el hombre que habló durante décadas sobre la importancia de reconocer los aspectos ocultos de uno mismo, fue también un hombre que causó un dolor real y duradero a la mujer que lo amó durante 52 años. Esta no es una contradicción menor, es la contradicción central y volvería de formas distintas a lo largo de toda su historia. Emma Jung no se quebró, se formó como psicoanalista, leyó, estudió, desarrolló sus propias ideas, escribió su propio trabajo sobre el grial como símbolo psicológico. Se convirtió en una figura respetada en su propio derecho. Pero es imposible saber cuánto de su extraordinaria capacidad de trabajo fue también una manera de sobrevivir lo que su marido le estaba haciendo. Mientras todo esto ocurría en el interior de su vida privada, Jung también construía algo con sus manos en el exterior. En 1923, compró un terreno a orillas del lago de Zúrich, en un pequeño pueblo llamado Bollingen, y comenzó a construir una torre con sus propias manos. No contrató arquitectos, no siguió planos de diseñador. Fue levantando las piedras una por una, aprendiendo sobre la marcha, añadiendo habitaciones y estructuras a lo largo de los años según lo que la vida le iba pidiendo. La torre de Bollingen era, en todos los sentidos que importaban para Jung, una exteriorización de su mundo interior. Cada habitación representaba una parte de su psique. Construirla era una forma de individuación en piedra y mortero. Vivía ahí sin electricidad ni agua corriente durante las temporadas que pasaba solo. Cortaba su propia leña, cocinaba sobre el fuego, leía a la luz de las velas y en esa simplicidad encontraba algo que no encontraba en ningún otro lugar: la posibilidad de escucharse, la posibilidad de que el ruido del mundo se aquietara lo suficiente para que las capas más profundas de la mente pudieran hacerse oír. El descenso había terminado, había sobrevivido, y lo que había traído de vuelta era suficiente para construir con ello una nueva manera de entender el alma humana. Pero la historia de Carl Jung no era la historia de un sabio retirado en su torre. Era la historia de un hombre que tenía que vivir en el mundo, con todas las consecuencias que eso trae. Y el mundo, en aquella época, estaba a punto de convertirse en algo que pondría su teoría de la sombra a prueba de la manera más terrible e irrevocable posible. Capítulo 4. El sabio y su sombra. En los años que siguieron a su regreso del descenso, Carl Jung construyó algo que pocos intelectuales consiguen construir en una sola vida: una visión del mundo. No una teoría parcial, no un método clínico, no un conjunto de técnicas terapéuticas, sino una cosmología psicológica completa, un mapa de lo que significa ser humano que tomaba en cuenta la dimensión racional y la irracional, la individual y la colectiva, la histórica y la eterna. Para sostener esa visión con evidencia, Jung viajó. Viajó como pocos europeos de su tiempo se atrevían a hacerlo, no como turista, no como colonizador curioso, sino como investigador que llevaba una pregunta fundamental a cada cultura que visitaba. ¿Existen formas del alma que sean universales,
que aparezcan en todos los seres humanos independientemente de su historia particular. En 1920 viajó al norte de África. Estuvo en Túnez, en las ciudades antiguas, caminando por los mercados de Medina, observando las ceremonias, estudiando la arquitectura simbólica de los espacios sagrados. Lo que encontró no eran curiosidades exóticas, sino confirmaciones de algo que había visto ya en los sueños de sus pacientes suizos. Los mismos símbolos, las mismas estructuras narrativas, las mismas figuras arquetípicas. El héroe que desciende y regresa transformado. La gran madre que da vida y la arrebata. El anciano sabio que aparece en el momento de crisis. El trickster que subvierte el orden para permitir que el cambio ocurra. Estos no eran elementos culturales específicos que se habían diseminado por el mundo mediante el contacto entre civilizaciones. Eran, sostenía Jung, parte de la arquitectura innata de la mente humana. Los llamó arquetipos y la capa del inconsciente donde habitaban, el inconsciente colectivo. En 1924 viajó a Nuevo México, a las comunidades pueblo. Habló con el jefe Ochwiai Biano, conocido en inglés como Mountain Lake. En esa conversación que Jung recordaría durante décadas como una de las más importantes de su vida, el anciano pueblo le dijo algo que lo sacudió hasta el fondo, que los hombres blancos parecían locos, que sus rostros estaban tensos y crispados, que miraban el mundo con ojos de depredadores, que parecían incapaces de descansar. Jung reconoció en esa descripción algo que la psicología europea rara vez tenía el valor de decirse a sí misma, que la modernidad occidental, con toda su racionalidad y su tecnología, había pagado un precio enorme en términos de desconexión de las capas más profundas de la experiencia humana. Que la razón, cuando se convierte en tirano, produce sus propias formas de locura. En 1938 viajó a India, invitado por el gobierno británico a celebrar el 25º aniversario de la Universidad de Calcuta. Recorrió el subcontinente, visitó templos y ashrams, habló con eruditos y místicos, pero en la India también le ocurrió algo inesperado. En lugar de sentirse confirmado por las tradiciones espirituales que encontraba, se sintió extraño. Sentía que la espiritualidad india estaba orientada hacia la disolución del yo, hacia la fusión con el todo, y eso le resultaba psicológicamente problemático. Él no creía que el objetivo del desarrollo humano fuera la disolución del ego, sino su integración en algo más amplio. La diferencia entre disolver y integrar le parecía fundamental. La India lo forzó a articular con mayor precisión en qué se diferenciaba su psicología de la filosofía oriental. Y esa precisión le hizo bien. De todos esos viajes, regresó con evidencia abundante de que el inconsciente colectivo no era una especulación poética, sino una hipótesis científicamente seria, basada en el estudio comparativo de sueños, mitos, símbolos religiosos y obras de arte de culturas que no habían tenido contacto entre sí, y que sin embargo producían imágenes estructuralmente idénticas. En 1921 publicó Tipos psicológicos, uno de sus trabajos más accesibles y más influyentes, en el que sistematizó la distinción entre introversión y extraversión y propuso una clasificación de los tipos de personalidad basada en la actitud psicológica dominante y en las 4 funciones de la mente: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición.
Esas ideas, pasadas por el tamiz de las investigadoras Isabel Briggs Myers y su madre Catherine Cook Briggs, se convertirían en el test de personalidad Myers-Briggs, el instrumento psicológico más utilizado en la historia. Millones de personas lo completan cada año en entornos laborales, educativos y personales, la mayoría sin saber que lleva grabado en su interior el nombre de un psicólogo suizo que murió en 1961. Y entonces llegó el momento que más le costaría, el momento que sus propias teorías hacían más difícil de ignorar y más fácil de comprender, aunque comprender no siempre signifique disculpar. En enero de 1933, Adolf Hitler llegó al poder en Alemania. En los meses que siguieron, la vida intelectual y científica alemana fue purgada, reorganizada, subordinada a la ideología nazi. Los médicos judíos fueron expulsados de sus cargos. Las organizaciones profesionales fueron disueltas o transformadas. En ese contexto, la Sociedad Médica General para Psicoterapia, que agrupaba a psicólogos y psiquiatras de varios países, necesitaba un nuevo liderazgo. La dirección alemana de la organización, ahora bajo influencia nazi, propuso a Jung como presidente de la versión internacional de la sociedad. Jung aceptó. Hay quienes han argumentado que lo hizo para proteger a los miembros judíos de la organización, para mantener una estructura que bajo dirección suiza y no alemana podría funcionar como un refugio de relativa autonomía en medio de la creciente presión política. Hay evidencia de que Jung interviniera en algunos casos particulares para proteger a colegas en peligro. Hay cartas que muestran que mantuvo relaciones de apoyo con psicólogos judíos durante años. Pero hay también otras evidencias. Hay artículos publicados durante ese periodo en los que Jung hace distinciones entre la psicología aria y la psicología judía, en los que habla del inconsciente alemán como una fuerza poderosa y vital que la represión había mantenido dormida, en los que usa un lenguaje que, independientemente de su intención, resonaba demasiado bien con la retórica de quienes en ese momento estaban utilizando exactamente esas categorías para perseguir y matar personas. Hay entrevistas de esa época en las que Jung habla de Hitler y Mussolini en términos que no son los de alguien que simplemente está siendo estratégico. Hay una fascinación por la fuerza del movimiento que resulta, desde el presente, profundamente perturbadora. El debate entre los estudiosos de Jung continúa hasta hoy. Algunos lo defienden como alguien que mantuvo una postura ambigua, pero nunca fue propiamente nazista, que se distanció públicamente del régimen a partir de 1936 y que más tarde se disculpó, aunque nunca de manera completamente satisfactoria para quienes más le habían reprochado sus palabras. Otros sostienen que lo que dijo y escribió entre 1933 y 1936 no puede justificarse por el contexto ni por las buenas intenciones posteriores. Lo que es difícil disputar es la ironía. El hombre que había dedicado décadas a estudiar la sombra, el hombre que había enseñado que el mayor peligro psicológico no es la maldad consciente, sino los aspectos de uno mismo que no se quieren ver. El hombre que había dicho que integrar la sombra es la tarea más difícil y más necesaria del desarrollo humano.
Ese hombre no integró la suya propia en el momento más importante, o si la integró, lo hizo de manera insuficiente, incompleta, con resultados que causaron un daño que él mismo tardó en reconocer. La sombra no discrimina entre sus estudiosos y sus víctimas. Ese es quizás el mensaje más incómodo de toda la historia de Jung. Mientras todo esto sucedía en la esfera pública, en la privada Jung seguía trabajando. Publicó en esa época algunos de sus trabajos más importantes. Estudios sobre alquimia que para muchos lectores parecían una excentricidad desconcertante, pero que en realidad eran un intento de leer los textos herméticos medievales como una protopsicología, como el primer intento sistemático de la cultura occidental de mapear los procesos del inconsciente mediante el lenguaje del símbolo. En la transformación del plomo en oro, Jung veía la metáfora del proceso de individuación, la transformación de la persona ordinaria, inconsciente, fragmentada, en algo más integrado, más completo, más plenamente humano. Pasaba temporadas largas en Bollingen. Construía, leía, tallaba inscripciones en piedras con sus propias manos, textos en griego, en latín, en algunas lenguas que él mismo inventaba para necesidades específicas. Había algo en ese trabajo manual, en el peso de la piedra, en el polvo blanco del cincel, que le resultaba necesario de un modo que ningún libro podía satisfacer. La mente que todo el día trabajaba con lo intangible necesitaba, al atardecer, sentir algo real entre los dedos. En 1939, cuando la guerra llegó, Jung estaba en Bollingen. Tenía 64 años. Europa volvía a arder. Y él, el hombre que había visto inundaciones en visiones antes de la Primera Guerra, que había teorizado sobre la sombra colectiva de las civilizaciones, veía ahora esa sombra con una concreción que ninguna teoría podía abarcar completamente. Lo que Europa estaba haciendo a la Europa no era un accidente histórico ni el resultado de un solo líder demoníaco. Era, en el lenguaje jungiano, la sombra colectiva de una civilización que había reprimido demasiado durante demasiado tiempo y que ahora vomitaba todo aquello que había negado de sí misma. La violencia, el odio, el deseo de destrucción, todo aquello que los siglos de racionalismo ilustrado habían declarado superado y que el siglo XX estaba demostrando que no lo estaba en absoluto. La historia había cambiado bajo sus pies. Y él, que había dedicado su vida a entender esa clase de oscuridad, se sentó en su torre de piedra junto al lago, escuchó el silencio y comprendió que incluso los mapas más completos no siempre evitan que uno se pierda. Capítulo 5. Lo que sobrevive. En el invierno de 1944, Carl Jung resbaló en el hielo. Era enero, tenía 68 años y el accidente fue un detalle doméstico, el tipo de cosa que le puede pasar a cualquier persona mayor en cualquier acera helada. Se fracturó el pie, fue internado en el hospital y mientras yacía en cama recuperándose, sufrió un ataque cardíaco masivo. Por varios días estuvo en ese territorio que la medicina llama inestable y que los demás llaman el borde. Y entonces comenzaron las visiones. No eran como las visiones de 1913, ese descenso voluntario y controlado al inconsciente profundo. Estas llegaban sin que él las llamara, sin la cuerda atada a la orilla, sin la posibilidad de cerrar el libro y volver a la mesa. Llegaban con la autoridad de algo que no pedía permiso. Jung vio
con una claridad que describió como más intensa que cualquier experiencia de la vida despierta, que se encontraba flotando en el espacio, muy por encima de la Tierra. Podía ver el planeta entero desde arriba, los contornos de los continentes, el azul del océano Índico debajo de él. Después vio una piedra enorme, oscura, tallada en forma de templo, flotando en el vacío. Entró en ella. Adentro, en el dintel de la entrada, había una figura que reconoció vagamente, un médico que lo esperaba. Y Jung supo, con esa certeza que solo los sueños más profundos conceden, que estaba a punto de encontrarse con todo lo que había sido, todo lo que había hecho, todo lo que realmente era, sin las máscaras, sin las defensas, sin ninguno de los sistemas de protección que la vida ordinaria permite. Entonces el médico de carne y hueso que lo atendía en el hospital entró a la habitación y Jung regresó. Describió ese regreso como una de las experiencias más difíciles de su vida. Sintió, inicialmente, rabia. Sentía que había estado a punto de llegar a algo que importaba de verdad y que lo habían devuelto antes de tiempo. Tardó semanas en recuperarse lo suficiente para aceptar que seguía vivo, y meses más en encontrar de nuevo el hilo de sentido que le hacía querer seguir trabajando. Pero cuando lo encontró, no lo soltó. Los 17 años que siguieron al ataque cardíaco fueron, en muchos sentidos, los más fructíferos y más libres de su vida. Era como si la cercanía de la muerte hubiera quemado todo lo que era innecesario y le hubiera dejado solo lo esencial. Ya no tenía que probar nada a nadie. Ya no tenía que defender su posición en el campo académico ni negociar con la opinión de los colegas. Tenía 85 años de vida para respaldar cada palabra que escribiera y la claridad impaciente de alguien que sabe que el tiempo ya no es abstracto. Escribió Respuesta a Job en 1951, uno de sus trabajos más audaces y más polémicos, un ensayo teológico-psicológico en el que confrontaba directamente la imagen de Dios en el Antiguo Testamento, no como un filósofo que debate conceptos, sino como un hombre que tiene cuentas pendientes con lo divino. El libro escandalizó a los teólogos y fascinó a los psicólogos. Era exactamente el tipo de texto que solo se puede escribir cuando ya no te importa escandalizar a nadie. Siguió Mysterium Conjunctionis, publicado en 1955, un estudio monumental sobre los opuestos en la psique humana, la manera en que la luz necesita la oscuridad para tener forma, la manera en que la conciencia necesita al inconsciente para tener profundidad. Era, en muchos sentidos, la culminación de todo lo que había estado pensando desde las primeras visiones de 1913. El libro que cerraba el círculo. En 1955, Emma murió. Tenía 73 años. Había vivido junto a Carl durante 52 años. Había criado 5 hijos. Había construido su propia carrera como psicoanalista. Había soportado las infidelidades con una gracia que no era resignación, sino la expresión de una integridad particular que ella misma había elegido. Jung quedó devastado de una manera que no había anticipado. Había dado por sentado, de esa manera terrible en que se dan por sentadas las cosas permanentes, que Emma estaría ahí,
La soledad que siguió a su muerte era diferente de todas las soledades anteriores. Era la soledad de la vejez sin el techo de alguien que te conoce. Siguió trabajando. En sus últimos años dictó, con la ayuda de su colaboradora Aniela Jaffe, el texto que se publicaría bajo el título Recuerdos, Sueños, Pensamientos, una especie de autobiografía que no era convencional en ningún sentido. No seguía el orden cronológico, no daba importancia a los eventos externos de la misma manera que daba importancia a los internos. No intentaba construir una imagen pública, sino ofrecer algo más esquivo y más valioso: la textura real de una vida psíquica vivida con plena atención. Siguió visitando Bollingen, siguió tallando piedras, siguió recibiendo visitantes de todo el mundo que llegaban, a veces con reverencia casi religiosa, a escuchar a ese anciano de ojos azules y barba blanca que vivía a orillas del lago y que parecía saber algo sobre la oscuridad interior que nadie más sabía. El 6 de junio de 1961, Carl Gustav Jung murió en su casa de Küsnacht, a orillas del lago de Zúrich, pocas semanas después de terminar las últimas páginas dictadas de su autobiografía. Tenía 85 años. Fuera brillaba el sol sobre el lago. Adentro, en la quietud de su habitación, algo que había durado casi un siglo, terminó de manera silenciosa, como siempre terminan las cosas grandes, sin anuncio, sin ceremonia, con la misma naturalidad con que se apaga una llama cuando ya no queda aceite. Y entonces comenzó la segunda vida de sus ideas. Esa segunda vida es, en muchos sentidos, la más asombrosa parte de toda la historia. Porque lo que Carl Jung pensó en una habitación en Zúrich, en una torre a orillas de un lago suizo, en los márgenes de manuscritos medievales que nadie más estudiaba con esa intensidad, se filtró en el siglo XX y en el XXI de maneras que ni él mismo podría haber anticipado. Joseph Campbell, el mitólogo estadounidense, pasó décadas estudiando las ideas de Jung sobre los arquetipos y el inconsciente colectivo, y construyó con ellas su teoría del monomito, el viaje del héroe. La tesis era simple en su enunciado y extraordinaria en sus implicaciones: que todas las culturas del mundo, en todos los tiempos de la historia, han contado esencialmente la misma historia. El héroe que recibe un llamado, que se resiste, que finalmente acepta, que desciende a un territorio desconocido, que enfrenta sus miedos más profundos, que regresa transformado con algo que necesita compartir con su comunidad. Ese patrón no es un accidente literario. Es, según Campbell y según Jung antes que él, la forma que el alma humana utiliza para narrar su propio crecimiento. Un joven director de cine llamado George Lucas leyó a Campbell en los años 70 y con esas ideas construyó la saga que se conoce como Star Wars. El villano de máscara negra que resulta ser el padre del héroe. El mentor que muere justo cuando el héroe más lo necesita. La redención que llega desde el interior, no desde el exterior. Todo eso viene, en línea directa, de Jung. Darth Vader es la sombra hecha imagen. Luke Skywalker es el proceso de individuación disfrazado de ciencia ficción. Y cada vez que alguien se sienta en un cine y siente que esa historia le dice algo sobre su propia vida, lo que está experimentando es exactamente
lo que Jung intentó articular en el lenguaje más arduo de la psicología clínica, que ciertas historias nos persiguen porque nos reconocemos en ellas, porque están hechas del mismo material del que estamos hechos nosotros. El libro rojo permaneció oculto casi 50 años después de la muerte de Jung. Su familia no sabía exactamente qué hacer con él. Era demasiado extraño, demasiado personal, demasiado difícil de ubicar en cualquier categoría convencional. Un estudioso de la historia de la psicología llamado Sonu Shamdasani pasó 3 años convenciendo a los herederos de Jung de que lo publicaran. Finalmente, en octubre de 2009, el Liber Novus apareció en las librerías. Un volumen enorme, reproducido en facsímil, con la caligrafía medieval de Jung y sus ilustraciones en color. El New York Times lo describió como bombástico, barroco y como todo lo relacionado con Carl Jung. Una excentricidad voluntaria, sintonizada con una realidad antediluviana y mística. Se agotó en pocas semanas. Había personas que lloraban hojeándolo en las librerías. Personas que no sabían exactamente por qué ese libro les importaba tanto, pero que sentían, con una certeza difícil de articular, que estaban mirando algo genuinamente raro y valioso. El registro de un hombre que se había atrevido a bajar a su propio interior y traer de vuelta algo que pudiera ser compartido. El test Myers-Briggs, basado en los tipos psicológicos de Jung, es hoy el instrumento psicológico más utilizado del mundo. Más de 2 millones de personas lo completan cada año. Las empresas lo usan para contratar, las universidades para orientar, las parejas para entenderse. La inmensa mayoría de quienes lo completan no saben que en la base de cada tipo, en la distinción entre introversión y extraversión, en las 4 funciones de la mente, está la arquitectura teórica de un médico suizo que pasó tardes enteras en una torre sin electricidad, junto a un lago silencioso, pensando en lo que nos hace ser como somos. La influencia de Jung en Alcohólicos Anónimos es menos conocida, pero no menos real. Bill Wilson, el cofundador de AA, se correspondió con Jung en sus últimos años. Fue Jung quien le dijo que la adicción al alcohol podría entenderse como un anhelo espiritual mal dirigido, que el ansia de la sustancia era, en el fondo, el ansia del alma por algo que la trascendiera, y que la única cura duradera no era médica sino espiritual. Esa idea está en el corazón del programa de 12 Pasos que desde entonces ha ayudado a millones de personas en todo el mundo. Cada vez que alguien habla de su lado oscuro, cada vez que alguien dice que necesita trabajar en sí mismo, cada vez que un terapeuta pregunta ¿qué soñaste la noche pasada?, cada vez que alguien siente que hay una parte de sí que no reconoce, pero que también es suya, cada vez que una película muestra al villano como el espejo deformado del héroe. Jung está ahí, no porque lo citen, sino porque su manera de pensar se volvió tan profunda en la cultura que ya no necesita nombre. Todo lo que toca una idea verdadera sobrevive de maneras que no se pueden planear. Al terminar esta historia, vale la pena detenerse un momento en la quietud. Hubo un hombre que nació en un pequeño pueblo junto a un lago suizo, con una madre que hablaba con espíritus y un padre que dudaba de Dios, que creció solo y curioso y lleno de preguntas que el mundo de entonces no sabía cómo responder.
que encontró en la psiquiatría un lenguaje para lo que siempre había sentido, que el interior es tan real como el exterior y que ignorarlo tiene consecuencias, que se hizo discípulo del hombre más importante de su campo y luego tuvo el coraje, o quizás la necesidad inevitable, de alejarse de él para convertirse en sí mismo, que bajó a las profundidades de su propia mente cuando el mundo se estaba derrumbando a su alrededor, y que de esa bajada trajo conceptos que todavía usamos para entendernos: la sombra, el arquetipo, el inconsciente colectivo, la individuación, y que fue al mismo tiempo un hombre que causó dolor a quienes lo amaron, un hombre que, en el momento más oscuro de la historia de su siglo, no estuvo a la altura de sus propias ideas. Un hombre que teoriza sobre la sombra fue también, en ciertos momentos cruciales, incapaz de mirar la suya. Eso no invalida su trabajo, lo hace más verdadero. Porque si un hombre que dedicó toda su vida a estudiar la oscuridad interior todavía no pudo integrarla por completo, eso no habla de un fracaso personal, habla de la dificultad real, la dificultad honesta, la dificultad que Jung siempre dijo que era insalvablemente humana, de mirarse sin apartar la vista. Piensa en el niño que subía al ático a visitar su pequeño monigote de madera. Piensa en el médico joven que caminaba los pasillos del Burgholzli, escuchando a los que nadie escuchaba. Piensa en el hombre de mediana edad que se sentó en una habitación cerrada con una lámpara de aceite y comenzó a dibujar lo que veía cuando cerraba los ojos, sin saber si eso lo haría inmortal o lo destruiría. Piensa en el anciano en su torre de piedra, con las manos llenas de polvo de cincel, tallando palabras en un idioma que solo él entendía del todo, para dejar algo en el mundo que durara más que él. El libro rojo yace en algún lugar esta noche. Hay personas que lo leen bajo una luz tenue, personas que no saben exactamente qué buscan, pero que sienten que el libro lo sabe por ellas. Hay personas que sueñan cosas extrañas y se despiertan preguntándose qué significan. Hay personas que reconocen en ellas mismas un lado que prefieren no mirar y que aún así tímidamente lo miran. Todo eso es Jung, todavía. Ahora, ¿y si esta noche, mientras el sueño llega, piensas en algún aspecto de ti que no conoces del todo, en alguna sombra que has preferido no enfrentar, en algún sueño que te ha perseguido sin que puedas explicar por qué? Recuerda que eso también es parte del mapa, que el territorio interior es vasto, que tiene sus propias reglas, que merece ser explorado con paciencia y sin miedo. Cierra los ojos con calma. El inconsciente seguirá su trabajo mientras descansas. Siempre lo ha hecho. Buenas noches.